fortaleza, la oportunidad de poder compartir con ustedes esta noche algunas ideas acerca de lo que es el marco en el Perú de la tenencia y el régimen de visitas, ¿no? Que son dos temas importantes. Yo soy especialista en Derecho Civil, tengo una maestría por la Universidad de San Martín de Porres, tengo más de 20 años de ejercicio profesional y bueno, creo que algo de mi experiencia y algo de mi conocimiento voy a poder aportar en este tema. Me gustaría que intervengan en la exposición, ¿correcto? Quisiera que fuera lo más interactiva posible, ¿correcto? Pueden intervenir a través del chat. Yo voy a estar atento a lo que escriban ustedes en el chat y de repente algún aporte o alguna duda que tengan, poderla absolver, ¿ok? En la medida que nuestros conocimientos sobre la materia nos lo permitan. Y por el otro lado, bueno, poder ir avanzando con los temas que tenemos por ver esta noche. Entonces, sin más, empezaremos con nuestra presentación. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder ir revisando el tema. A ver, entonces, tenemos acá. ¿Me tienen a la vista? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? A ver, confírmenme a través del chat si pueden compartir mi pantalla. A ver. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, para empezar sobre el tema de la tenencia y el régimen de visitas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es revisar algunos temas de carácter general, ¿correcto? Que son consideraciones que yo estimo son de vital importancia para podernos contextualizar y para poder tener una visión integral de cómo funciona la visión, la lógica y los principios del derecho de familia en esta parte. Y como en todo análisis, que valga la pena, creo yo, tenemos que iniciar desde la perspectiva del derecho constitucional y entender cuál es la visión que tiene la Constitución con respecto a la familia y con respecto al matrimonio, para a partir de ahí poder comprender y aprender la visión normativa y jurisprudencial que existe acerca del tema de la tenencia y el régimen de visitas en el Perú. Entonces, la Constitución de 1979 nos hablaba en su artículo 5 de que el Estado protege el matrimonio y la familia como una sociedad natural y como una institución fundamental de la nación. Entonces, la Constitución de 1979, en el derecho, el orden de los factores, a diferencia de en otras ramas del saber, sí altera el producto, ¿correcto? Cuando el derecho menciona algo primero y luego otra cosa después, quiere decir de que ese orden tiene una importancia. Entonces, cuando nosotros leíamos el artículo 5 de la Constitución de 1979, nos decía de que el Estado protege el matrimonio y la familia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál era el principio? El principio constitucional del cual se partía era el principio de la protección matrimonial y familiar, considerando a la familia o considerando al matrimonio como la fuente a partir de la cual, ¿no?, se constituía mayoritaria y de forma dominante una familia dentro del Perú. Y esto lindaba con lo discriminatorio, porque se dejaban de lado otro tipo de constituciones familiares, como por ejemplo podían ser las familias monoparentales, como podían ser los típicos ejemplos de las familias reconstituidas, ¿no? Las familias monoparentales, que son las constituidas por un solo padre, sea este entendido como papá o como mamá,
o las familias reconstituidas, donde hablamos pues de que de repente dos personas con hijos vuelven a constituir una familia, o una persona soltera y una persona con hijos, y estos son otros tipos de familia y otros tipos de modelos familiares que también tenían que ser recogidos y tenían que ser defendidos por el Estado. Es así que a partir del año 1993 se cambia esta visión de protección matrimonial y familiar. ¿Y qué es lo que dice la Constitución de 1993? La Constitución de 1993 nos dice la protección a la familia y la promoción del matrimonio. Nos dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Es decir, cambió. Y cambió no solamente el orden, sino también cambiaron los verbos. Porque si nosotros recordamos, la Constitución del 79 hablaba de protección matrimonial y familiar. Y ahora, la Constitución del 93, número 1, cambia el orden, porque habla primero de familia y luego de matrimonio, con lo cual extiende la protección de la garantía constitucional a todos los tipos familiares, más allá de únicamente los matrimoniales, y determina dos verbos. El primero, el de protección. ¿Y protección a quién? Protección a la familia. Y el segundo, el de promoción. ¿Promoción de qué? Promoción matrimonial. Por lo tanto, la protección que nos da la Constitución de 1979, ya con otra visión, en otro contexto mundial y de inclusión de los ciudadanos en la diversidad de sus aspectos y de sus facetas, nos permite ver de que hay un cambio profundo en la concepción de lo que el Estado promueve y defiende a nivel constitucional y cuáles son esos valores que el Estado considera que deben de primar. Y esto es bastante importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros veamos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana, como la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, como todos los convenios internacionales de los cuales forma parte el Perú, vamos a ver que este tema de protección de la familia no solamente es una protección familiar, sino también es una protección del individuo desde su perspectiva de defensa de la dignidad, en lo cual también es otro tema. Nuestra Constitución es pionera a nivel mundial, como nosotros sabemos, ¿cierto? Somos la primera constitución en el mundo que partimos no a partir de una definición de lo que es el Estado, sino a partir de una definición de lo que es la persona. O sea, desde el punto de vista intelectual, nuestra Constitución es potentísima. Nuestra Constitución es una de las más avanzadas del mundo. Es muy triste, sin embargo, ¿no? Que al día de hoy, pues, haya gente pues, que no observe eso, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente por un tema de personas tampoco se han llegado a cumplir con todos los objetivos y con una aplicación práctica de esos principios que han estado también consagrados en la Constitución, en la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Y esperemos que eso cambie para bien de nuestra comunidad. Pero el tema central es la defensa de la dignidad y la defensa de la dignidad de la persona, del ser humano, desde su concepción hasta su muerte. ¿Correcto? Por lo tanto, estamos hablando de la protección de la vida, protección de la vida del concebido, protección de la dignidad humana, dignidad que se extiende en todas y en sus múltiples facetas y en particular desde la infancia. ¿Correcto? Y ahí viene el tema medular. El tema medular que se constriñe a el interés superior del niño, ¿no? Y esta construcción, ¿no? En la cual se nos dice el niño debe ser objeto de una especial atención y de una especial protección por parte del Estado, ¿no? Entonces, yo quisiera de repente
escuchar a algunos de ustedes o leer en el chat, si tienen a bien, qué idea están manejando acerca de lo que es el interés superior del niño, ¿no? Me gustaría escucharlos o los leo, ¿no? Bueno, vamos avanzando. En el tema de lo que viene a ser el interés superior del niño, ¿no? En el tema de lo que es el interés superior del niño, vamos a ver que es una construcción que es un poco difícil de encuadrar normativa y jurisprudencialmente. Sí, Melcy Parodi para todos. Buenas noches, doctor. Una consulta. Te escuchamos, Melcy. Si quieres puedes abrir tu micrófono o escribes por el chat. No hay problema. Dinos, por favor. Melcy, puedes conectar tu audio o escribes por el chat. Al parecer, bueno. Mientras nuestra amiga Melcy va escribiendo, nosotros vamos avanzando. ¿Cómo darle contenido? ¿Cómo darle contenido al interés superior del niño? ¿Qué cosa es el interés superior del niño? Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil poder encuadrarlo porque es una categoría eh, bastante subjetiva, ¿no? Eh, Tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la igualdad, ¿no? El tema de no ser tratado de una forma discriminatoria. Eh, Se funda a su vez este criterio de interés superior del niño en un criterio de dignidad del ser humano, ¿no? De tener en atención las características propias de los niños, en tratar de propiciar el desarrollo de los niños con un pleno aprovechamiento de lo que son sus potencialidades en la naturaleza, dentro de los alcances de, por ejemplo, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño y de otros instrumentos y, internacionales, ¿no? Ahora, esto implica, el interés superior del niño implica de que el niño debe estar sometido a cuidados especiales. O sea, eh, el tratamiento que recibe un menor, el tratamiento que recibe un menor debe ser un tratamiento preferencial a comparación del tratamiento que puede recibir a cualquier otro ser humano. Es así que, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala en su artículo 19, ¿no?, de que los niños deben de recibir especiales medidas de protección y la adopción de esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. Ahora, ¿quién llena de contenido a esta declaración que hace la Convención Interamericana, que la repite el Código, ¿no?, de los niños y adolescentes en el Perú? Pues es el magistrado. Son los jueces los llamados a dar contenido a estas disposiciones que dan que a estas disposiciones y estos mecanismos internacionales, ¿correcto? Entonces, desde esa perspectiva es que vamos a tener que analizar lo que es la tenencia y el régimen de visitas dentro del Perú. Entonces, ¿qué es la tenencia? Un concepto general. Es una institución familiar que permite a los padres vivir conjuntamente con los hijos que son menores de edad
por lo que de acuerdo a las circunstancias puede ser definida esta tenencia como un atributo de la patria potestad o como una institución propiamente dicha, ¿no? El surgimiento del derecho de la tenencia no implicaría mayor problema legal o jurídico en tanto los padres se encuentren casados o no, vivan juntos, porque ejercen conjuntamente la tenencia del menor, ¿correcto? Comparten el tiempo de forma conjunta con el menor. Sin embargo, los problemas y el derecho en sí a la tenencia, cuando surgen, cuando hay separación, ¿correcto? Entonces, es más, en el Perú han ido cambiando los criterios, porque en algún momento se consideraba de que la tenencia se ejercía de forma exclusiva y posteriormente, gracias a Dios, consideramos nosotros, se ha entendido de que la tenencia puede ser ejercida de forma compartida. Y es más, nosotros consideramos de que es bastante sano esto, porque el derecho a la tenencia no es el derecho de un padre en particular a estar con su hijo, sino debe ser justamente entendida desde esta perspectiva de revalorización de la dignidad y de interés superior del niño como el derecho del niño a estar en compañía de sus padres, ¿correcto? A poder desarrollarse de forma integral, porque este acompañamiento que va a tener el menor con sus padres es lo que a final de cuentas le va a permitir a él desarrollarse de una forma integral y de una forma correcta, socioafectiva, que resulte importante, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva es de donde se debe de entender la tenencia de los menores, ¿no? La Constitución del 93 nos dice, en su artículo sexto, que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y los hijos que tienen el deber de respetar y asistir a los padres, ¿no? Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Es decir, este artículo sexto de la Constitución promueve la paternidad y maternidad responsable, ¿no? Reconoce el derecho de las familias a decidir esta mínima intervención que debe de tener el Estado dentro de los núcleos familiares, ¿no? Y señala el deber y el derecho, nosotros decimos inclusive la obligación de los padres, de alimentar, educar, dar seguridad a sus hijos, ¿no? Y obviamente recíprocamente recibir el respeto correspondiente por parte de ellos. El Código Civil, en el artículo 235, cuando menciona lo que son los deberes de los padres, nos señala de que los padres están obligados a promover el sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según la situación y posibilidades que ellos tengan, ¿ok? Dentro de estos artículos está la obligación de formar a los hijos, para lo cual es necesaria la tenencia o, en todo caso, la implementación de un régimen de visitas a favor del padre que no ejerza la tenencia en caso esta sea ejercida de forma exclusiva, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la ley 27.337, ¿no? Que es del 8 de agosto del 2000, el Código de los Niños y Adolescentes, donde he reseñado acá algunos de los artículos, los que he considerado más importantes, ¿no? El 82, la variación de la tenencia, 83, su petición, 85, la opinión del menor, 86, modificación de resoluciones, el 87, la tenencia provisional, pero en particular quiero detallar acá dos artículos, que es el 81, cuando nos define lo que es la tenencia, y nos dice que cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo, o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la va a resolver el juez especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. Y es así que vamos a ver que inclusive se dan variaciones.
Hay variaciones de régimen de visitas por tenencia compartida, hay variaciones de tenencia exclusiva a tenencia compartida o viceversa, ¿no? Dependiendo de lo que el juez en cada caso, vamos a ver algunas jurisprudencias que he separado para ustedes, donde se dan justamente estas situaciones de variación, ¿no? La facultad del juez, que en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, el juez va a resolver teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, que el hijo debe permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo. Esto vamos a ver que es un principio que se ve atenuado en algunos casos, ¿ok? Teniendo en consideración también otros factores, como por ejemplo, lo que viene a ser por ejemplo, lo que viene a ser el tema de la estabilidad emocional del menor, que tenga un contexto adecuado para poderse desarrollar, ¿no? El hijo menor también nos establece de que el hijo menor de 3 años debe permanecer con la madre obligatoriamente, esto en especial atención a su condición de vulnerabilidad por lo corto de su edad, y para que el que no obtenga la tenencia o custodia del niño se debe señalar un régimen de visitas, ¿correcto? Esto es lo que nos decía la norma, el Código de los Niños y Adolescentes del año 2000, ¿correcto? Luego, este Código de los Niños y Adolescentes es modificado mediante la ley 29.269, ¿no? Y acá es cuando se incorpora esta modificación, que nosotros justamente ya hemos adelantado algo acerca de lo que viene a ser la tenencia compartida, ¿no? Cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos, tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente, ¿no? De los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. Esta tenencia implica el que los padres puedan tener un tiempo de calidad con sus hijos, de que puedan compartir de forma exclusiva, de que estén bajo su absoluto control y cuidado, ¿ok? De forma individual. ¿Para qué? Para que fruto de esa interacción el niño pueda desarrollarse de mejor forma. Ahora, por ejemplo, pueden existir diferentes formas de tenencia compartida. Podría existir, por ejemplo, una modalidad de tenencia compartida en la cual el padre pase, no sé, el 35, 40% del tiempo con el hijo y la madre el 60, 70% del tiempo con él, o viceversa, ¿correcto? ¿En qué caso se podría dar eso, doctor? Muy simple, por ejemplo, el niño pasa, digamos, está de lunes a viernes o de domingo por la noche a viernes con la madre, y desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche con el padre, con lo cual estamos hablando de que es un 4-3, un 5-2, ¿no? O sea, 4 días con la mamá, 3 días con el papá, con lo cual estamos viendo de que el 70% del tiempo lo estaría pasando con la madre y el otro 35-40% del tiempo con el padre, por poner un ejemplo, ¿ok? Y entonces esto facilita de que el menor pueda desarrollarse de mejor forma, atendiendo siempre a su identidad, atendiendo siempre al mejor contexto que él pueda tener para poderse eh, desarrollar, ¿correcto? Eh, bueno, Mercy nos dice de que se le fue la señal y de que quería intervenir. Por favor, Mercy, estamos atentos si es que ya se solucionó el tema de tu audio. Te escuchamos. Adelante. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Mercy, por favor. Doctor, buenas Encantado. noches. Disculpe, he tenido problemas con la señal. Quería hacerle una consulta. De acuerdo a su ejemplo que usted ha hecho, yo tengo una menor de 8 años que es autista y tiene esquizofrenia. El juez de aquí de Pachacute, donde yo vivo en Ventanilla, yo le solicité una prueba psiquiátrica para el demandado. Quiero comentarle mi caso. Y el juez me ha rechazado la prueba psiquiátrica para el papá de mi hija, que tiene problemas mentales, al igual que mi niña, lo mismo. Solo que yo no tengo una prueba de él
un documento me refiero, donde diga pues y pueda mostrarle al juez, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, si yo no me realizo las pruebas que pide el demandado para mí, él pide una prueba de personalidad, por lo que yo tengo un carácter fuerte, y pide otras pruebas más específicas para mí, para ver si tengo alguna enfermedad mental. Yo ya me he hecho la prueba y no tengo nada, con un médico, un psiquiatra particular, no con el hospital del Estado, ¿no? Sino un psiquiatra particular. Mi ¿correcto? pregunta es la siguiente, si yo no me realizo las pruebas que el demandado pidió al juez, ¿el juez me puede declarar rebelde y denunciarme por desacato a la autoridad y no darme la custodia de mi menor? Es mi pregunta. Ya, ok. Bueno, las pruebas son siempre de carácter personal. Nadie te va a poder a ti denunciar por un tema de desacato a la autoridad, pero, pero sí existirá un indicio muy fuerte para el juez con respecto a una posible alteración en tu perfil, en tu personalidad, al no haberte querido someter a las pruebas, ¿correcto? Lo mismo pasa en el caso en el cual la otra parte se negara. Acá el tema es que el juez tiene que atender, por eso es tan importante en todos los temas procesales la inmediación, ¿no? Que parece un principio medio abstracto y medio que no tiene aplicación práctica, pero sí lo tiene, ¿no? El hecho de que el juez pueda tener esta cercanía con las personas, de repente cercanía que ahora con el tema de la pandemia se ha cortado, ¿no? Porque no es lo mismo compartir con alguien a través de un monitor, ¿no? Que tenerlo en vivo y en directo frente a frente. Entonces, mucho hace eso en las decisiones del magistrado. La inmediación, la cercanía, el conversar con la persona, el determinar qué tan equilibrada es cuando esta persona conversa con él, cómo reacciona, cuáles son sus formas, sus gestos, su presentación. Todos son elementos que el juez va a tener en cuenta. Obviamente existen los informes que realiza el equipo multidisciplinario con el cual cuentan siempre los juzgados en temas de familia, que está constituido pues por psicólogos, especialistas en temas familiares, médicos, ¿ok? Entonces por eso se llama equipo multidisciplinario, para poder evaluar, ¿ok? Ten en cuenta, Mercy, eh, que cuando nosotros estamos hablando acá del tema de tenencia y de régimen de visitas, lo que tenemos que tener en consideración es lo que veníamos hablando hasta ahorita, ¿no? Es el tema del interés superior de la niña, ¿no? El tema del interés superior del niño es acá lo que resulta gravitante. O sea, y en ese interés superior no solamente se reflejan las condiciones económicas que pueden tener los padres, sino también las condiciones emocionales, sociales y ambientales, porque el desarrollo de un ser humano se da en múltiples facetas y es de carácter integral. Si la persona está al lado pues, de una personalidad de repente irascible o violenta de uno de los padres, de repente no se le dan las mejores condiciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si el padre ha sido denunciado, pues, por violencia familiar, ¿no? Pero estamos hablando, pues, de una denuncia reciente, no de una denuncia de hace, no sé, pues, ¿no? Años atrás, digamos, porque también hay que evaluar, ¿no? No porque las personas, hombres o mujeres, indistintamente, porque la violencia se da así, la violencia se da de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres. También violencia física o violencia psicológica, ¿no? Entonces, ojo con el tema. Tampoco significa de que eso te genere un cartel de por vida, ¿no? Las personas pueden equivocarse y las personas pueden cambiar. Entonces, pero digamos, si es que existen ciertos antecedentes de carácter reciente, y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, ¿no? Con respecto a las conductas violentas de uno de los progenitores, pues estos van a ser tomados en consideración. Si una de las partes se niega
¿no?, a realizarse una pericia de carácter psiquiátrico, psicológico, obviamente el juez no va a poder determinar compulsivamente o obligar a la persona a que se siente a rendir una prueba, pero sí lo va a poder tener en consideración como un elemento que puede jugar en contra de esa persona no haberse querido someter a la prueba, ¿no? Ahora tú me pones acá, a ver, más o menos, y me podía dar la custodia de la niña, aún presentando mi prueba personal de psiquiatría y no realizando la que solicita el demandado. Salí bien en todas mis pruebas psicológicas del equipo multidisciplinario, he denunciado por violencia. Si es así, no tendrías tú ningún problema ni ningún inconveniente, Melcy, ¿no? Me parece que si te hubiera sido, ojalá que no. Si es así, no tendrías ningún inconveniente, Melcy, ¿no? No habría ningún problema, pero lo que yo siempre recomiendo en estos casos es someterse de la forma más abierta y limpia que pueda haber a las pruebas que sean requeridas, porque aunque suene un poco gastada la frase, el que nada debe, nada teme, y en estos temas donde está en juego la integridad de los menores y donde están en juego el tema de su estabilidad, ¿no? Psicosocial, afectiva, su desarrollo integral, y donde, como podemos estar viendo desde ahorita, está en juego el tema del interés superior. Mientras mayor sea la colaboración que presten las partes al juzgado y el juzgado pueda observar de que exista esa colaboración, mayores son los niveles o posibilidades de éxito que van a tener para poder mantener a salvo o resguardar a su niño con ustedes, ¿no? Eso es un tema importantísimo, ¿no? Espero haberte podido ayudar. Si tienes otra consulta, igual encantadísimo, levantas la mano, intervienes, y el que por favor quiere intervenir con toda la libertad del mundo, y por acá empezamos a conversar, que de eso se trata esto, ¿no? Poder hacer un conversatorio y poder ir absolviendo cualquier duda que vayan ustedes teniendo, ¿no? Así es que, bueno, vamos continuando con la presentación. Continuamos con la presentación y les voy a volver a compartir mi pantalla, ¿ok? Les vuelvo a compartir mi pantalla. Y entonces vamos a entrar a ver las clases de tenencia, ¿no? Las clases de tenencia ya habíamos adelantado, son dos: la tenencia exclusiva o monoparental, que era la que existía de forma única antes en el Perú, hasta antes del año 2008, ¿ok? Y por el otro lado, la tenencia compartida o la tenencia biparental, que esto es una tendencia, ¿no? Lo de la tenencia compartida es una tendencia que viene de Europa, básicamente de España, y anteriormente al Perú ya había sido replicada esta experiencia de forma exitosa en países como Argentina, como Uruguay, inclusive en países como México o Chile, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un buen adelanto, un buen paso hacia adelante en el tema de la tenencia, el que se pueda reconocer en pos justamente de este interés superior del niño, de que pueda permanecer con ambos padres. Sobre todo acá, mucho va a tener que ver el tema de madurez de las partes que se encuentren involucradas, ¿no? En temas de familia, siempre es triste ver cuando usan a los hijos como trofeo, ¿no? Entonces, de un lado o del otro, ¿no? El padre que se niega a que esté su hijo o hija con la madre, le cierra la puerta, porque esas cosas también se ven, ¿no? Le cierra la puerta, no aliena al niño en contra de la madre, o viceversa, ¿no? La madre que toma al hijo como trofeo y le impide
al padre que pueda tener un mayor acercamiento con su hijo. Los niños no son trofeos, los niños son seres humanos y son seres humanos que están en una especial condición, en una especial situación de vulnerabilidad, en una situación especial de protección y por lo tanto el enfoque correcto yo creo que siempre va a ser este, el de la tenencia compartida, ¿no? En la medida en que puede permitir un mejor desarrollo del ser humano y que puedan tomarse decisiones de forma conjunta, ¿no? Con respecto a la responsabilidad y autoridad del crecimiento del menor, del niño, ¿no? Ahora, esto siempre tiene un carácter evolutivo, cambia. El tema de la tenencia compartida es un tema bastante flexible, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos con los padres que tenían un régimen de tenencia compartida? Y de pronto vino la pandemia, ¿no? Y de pronto apareció el presidente de la República en televisión un día domingo por la noche y le dijo a todo el mundo, oiga señores, nadie sale de su casa, todos se me quedan guardados. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó esa tenencia? ¿Y cómo quedó el régimen de visitas? ¿Y qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces, podían exponerse, salir a la calle para que los detengan con el menor? Yo creo que no, ¿no? Entonces, tenía que llegarse a entendimientos, acuerdos, tenían que conversar. Había en ese momento un juez donde pudieran acudir de forma pronta y célere para poderlos poner de acuerdo a los padres. No. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que ponerse de acuerdo, pues, en ese momento, de acuerdo a las circunstancias y atendiendo a lo mejor para el niño. Y en ese sentido, después con posterioridad se han desarrollado los criterios jurisprudenciales, porque la mayor parte de los jueces está estableciendo pues, que en las situaciones actuales en las que nos encontramos, el hecho de que un padre no pueda compartir el tiempo con su hijo se encuentra plenamente justificado, ¿no? Se encontraría plenamente justificado por justamente la situación de pandemia que estamos atravesando y el hecho de que se está tomando la decisión en función de la protección del menor, la protección de su salud, de su integridad y es más, del entorno familiar del menor, de un lado del padre y del otro lado de la madre, ¿no? Porque se corre riesgo pues de que se contagien, se contaminen con los efectos tan nocivos y tan tristes que ya nosotros conocemos y que hemos visto a través de nuestras familias y hemos visto por televisión y realmente es una situación penosa, ¿no? La que atravesamos ahorita en el Perú. Entonces, cuando hablamos pues de tenencia compartida, estamos hablando de un concepto que es bastante flexible, ¿no? Y que deja justamente mucho espacio y mucha capacidad de diálogo, ¿ok? Entre los padres para que puedan adaptarlo a las necesidades del menor, del hijo, ¿no? Siempre para los temas de tenencia compartida van a existir ciertos criterios, como en todo, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, la edad del niño, la voluntad del niño o adolescente, el lugar de residencia de los padres, qué tan cercano o lejano se encuentren, la estabilidad emocional de las familias donde se desarrolla tanto papá como mamá, ¿no? El cumplimiento de los roles de padre, de los roles paternales, el aseguramiento del bienestar y la voluntad, obviamente, de ejercer la tenencia de forma compartida, ¿no? Ahora, siempre tenemos que ver el tema de construcción de la construcción de las identidades, ¿no? La identidad es un concepto de carácter dinámico, ¿no? No solamente estático. O sea, mi identidad no solamente está constituida porque yo me llame Jorge Luis, ¿no? Yo me llamo Jorge Luis del Valle, sí, claro, eso es mi identidad desde el punto de vista estático, pero desde el punto de vista dinámico, yo soy Jorge Luis del Valle y soy la persona que soy el día de hoy como consecuencia de mis experiencias de vida, de mis experiencias afectivas, de la formación en mi núcleo familiar, y eso es así, y aún con mayor razón
en el caso de los menores de edad. Entonces, si ha habido o no la construcción de un vínculo emotivo, ¿no? Entre el padre o la madre con el menor, eso es un hecho fundamental para ver si es que se va a otorgar una tenencia compartida o no, porque tampoco la solución es de un plumazo, ¿no? Nunca estuvo con el padre, nunca estuvo con la madre, o no estuvieron durante mucho tiempo en contacto, o no estuvieron cualquiera de ellos durante mucho tiempo en contacto con su hijo. Y entonces, ¿qué cosa hacemos? De un plumazo a partir del día de mañana y ejecutamos la resolución y ya está. Listo, llévese al menor. Así funciona. ¿Ustedes creen que eso es protección integral del menor? ¿Eso sería interés superior del niño o del adolescente? Definitivamente no. Tendría pues primero que verse un tema progresivo, ¿correcto? Si es que no está construida este vínculo de identidad entre el menor con sus progenitores. Entonces tendría que ser paulatino, ¿no? Primero con la implementación de un régimen de visitas, primero sin extornamiento, luego con externamiento, y luego paulatinamente, ¿no? El hecho de que el menor se empiece a acoplar a la familia del padre o la madre para que pueda participar y promoverse este tipo de tenencia, ¿no? Entonces, el tema no es gratuito, el tema no es de la noche a la mañana, es más, inclusive he visto casos donde la Corte Suprema le ha envenenado la plana al juzgado y a a la sala superior, en casación, les ha envenenado la prueba y la plana y les ha dicho, oiga usted, un ratito, está muy bien, vamos a ir por un régimen compartido, de tenencia, lo que usted quiera, pero esto debe ser paulatino, no puede ser violento, ¿no? Así es que vamos a establecer un plazo y han modificado sentencias en ese sentido, estableciendo plazos para que de forma progresiva el menor pueda irse incorporando a la vida familiar y afectiva del otro padre, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de que justamente de eso se trata el interés superior del menor. Ese es el contenido del interés superior del niño, no otro, ¿no? Entonces, quiero revisar con ustedes algunos pronunciamientos que se han visto sobre este tema, ¿no? Si hasta acá hay alguna consulta, me gustaría saber. Si no, vamos continuando. A ver, por favor, alguna duda, consulta, levanten la mano o en todo caso me escriben por el chat. ¿Hay alguna por acá? Todavía. Ok, continuamos. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, acá esta casación, ¿no? La casación 1303 del 2016 de Cajamarca, ¿no? Y esta casación es bastante interesante, ¿no? El juez a quién debe preferir, ¿no? ¿Al progenitor que ya convive con el menor o no? Entonces, en este caso, ¿no? Hay que atender, claro, como uno de los criterios, a quién es el progenitor que ha convivido mayor tiempo con el menor, pero además también debe determinarse cuál es el que ha reunido las mejores condiciones, o cuál es el que reúne las mejores condiciones emocionales, sociales, personales, para poder garantizar el desarrollo de los menores, ¿no? Y este ha sido un criterio que ha sido determinado por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, ¿no? En esta casación 1303 del 2016 de Cajamarca, del año 2018, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hechos? Una madre había demandado la tenencia de su menor hijo de 5 años, quien vivía en casa de sus abuelos paternos, al haber sido arrebatada por el demandado, luego de unos procesos judiciales por violencia familiar, iniciados en su contra por los constantes abusos y maltratos que habían sido proferidos a su persona en condición de madre, ¿no? El demandado negó lo alegado y sostuvo que fue la demandante quien hizo abandono del hogar, por lo que él cuida de la menor desde los 2 años, ¿no? El acuo otorgó la tenencia a favor de la madre, teniendo en cuenta los informes multidisciplinarios, psicológicos y sociales,
mostrando de que era el ambiente más adecuado para la menor. El ACUEN confirmó la sentencia, señalando las reglas sobre la tenencia que deberían ser entendidas de forma flexible, ¿no? Y sobre esta resolución se interpone el recurso de casación por parte del demandado. El padre interpone recurso de casación, ¿no? Lo más relevante en este caso, justamente, fue de que la Suprema sostuvo que lo más relevante era determinar cuál de los progenitores reunía las mejores condiciones emocionales, afectivas y personales para garantizar el pleno desarrollo del menor, ¿no? Y es así que justamente en este caso, la Sala Suprema, la Corte Suprema, cambia la resolución del superior, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Señalaron que si bien la sala había valorado la opinión de la menor brindada en la instancia judicial, no la había valorado de manera integral, pues había constancia de la falta de decisión de la menor respecto a con cuál de los progenitores debía vivir. Así, la Corte refirió que al encontrarse sustentado en razones que resultan claramente escasas para justificar lo decidido, corresponde determinar qué es lo mejor para la niña y justificar en forma clara por qué motivos la tenencia de uno de los progenitores es más beneficiosa para la niña, ¿no? Por lo que la decisión ha vulnerado el contenido normativo del artículo 139 de la Constitución por infracción al debido proceso. Por ello, la Sala Suprema declaró fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista y ordenó el reenvío de los autos a la Sala Especializada en lo Civil Transitoria de la Corte Superior de Cajamarca, a fin de que expida nueva resolución. Entonces, la Corte Suprema dijo, oye usted, no solamente es necesario evaluar acá con qué padre es con el que ha pasado mayor tiempo la menor, sino además es imprescindible de que se evalúen otras consideraciones, como por ejemplo el ambiente social, afectivo, ¿no? De la menor, porque de esa forma es mediante la cual nosotros vamos a poder decidir cuál es su mejor interés, lo que nos mencionaba nuestra amiga Melcy, ¿no? Lo que nos mencionaba justamente nuestra amiga Melcy sobre las pruebas psicológicas, psiquiátricas a las cuales se había sometido por parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Y ahí tenemos justamente la importancia de estas pruebas, ¿no? No solamente se trata de determinar con quién ha convivido o con quién ha pasado mayor parte del tiempo el menor, sino a su vez ver con qué padre es con el que se le procura la mejor estabilidad emocional. Te tengo por ahí, Mel, si me parece, quisieras intervenir en este punto. ¿Te escuchamos? Doctor, quería preguntarle algo. Yo al juez le solicité para que le realicen unas pruebas al demandado, pero el juez dice que la corte de aquí de Ventanilla no puede hacer ese presupuesto para pagar por esas pruebas. Entonces el demandado solamente va a pagar como 6.000 en pruebas para mí, que el juez le ha aceptado. Pero lo que yo pedí en mi demanda, y aún teniendo auxilio judicial que tengo yo, no, el juez me lo ha rechazado. Y mi pregunta es la siguiente, ¿se puede resolver una tenencia aún realizándome pruebas a mí, que soy la demandante y que vivo con mi hija desde que ha nacido, hasta ahora que tiene los 8 años? ¿Se puede realizar una tenencia de tipo compartida o se puede resolver una tenencia así en ese caso, sin que al demandado le practiquen la prueba psiquiátrica porque él no está bien de la cabeza, doctor?
He pedido la historia clínica, no me la quieren dar. He mostrado pruebas de unas lápidas de cementerio que él le dibujó a mi hija cuando yo he llevado a su casa, y aún así, nada, el juez está bien, le puedo decir cruelmente para mí, yo pienso así, que él actúa de esa forma, no, muy cerrado el juez, y no quiere hacerle prueba al demandado. ¿Así se puede resolver una tenencia? Esa es una pregunta. Y la otra es la siguiente. Si en caso el equipo de los peritos, porque el equipo multidisciplinario ya me sacó una prueba psicológica a mí, si los peritos psiquiátricos me resultan a mí, me dan un resultado de que yo estoy mal, un ejemplo, pero yo ya me he hecho 2 pruebas psiquiátricas, una particular y una en el Novuchi, de aquí de la Panamericana Norte, que es un centro del estado. Si yo tengo esas 2 pruebas a mi favor, pero los peritos que me realizan la prueba, ocurre algo malo, ¿no? Que les paguen y me sacan que yo estoy mal. Yo podría denunciar al juez, a los peritos y al padre de mi hija pidiéndoles una indemnización. Correcto, a ver, acá tienes 2 partes, ¿no? Acá tienes 2 partes Sí. tu pregunta. La primera, sobre el tema de los medios probatorios. Realmente sería una cuestión demasiado irregular de parte del juez, ¿no? El juez no, número uno, los equipos multidisciplinarios están a disposición. O sea, que tengan una agenda recargada o que de repente, ¿cómo se llama? No se puedan realizar con la prontitud que uno quisiera determinadas pruebas, eso no impide de que estas pruebas se realicen. Si la prueba que tú has, con mayor razón, has solicitado tu auxilio judicial y se trata además de un tema de familia donde están involucrados menores, por Dios, estamos hablando de que reúnes todas las condiciones y todos los requisitos para que a tu caso se le dé especial atención por parte del magistrado y se priorice en la actuación de los medios probatorios que sean necesarios para poder determinar de la mejor forma con qué padre es con el que se va a quedar los niños. Si fallara de forma adversa sería realmente escandaloso, ¿no? Y yo creo que tendrías todititas las posibilidades de apelar y de forma exitosa una resolución que sería pues completamente desproporcionada. De ninguna manera se puede aceptar de que la ventaja económica de una de las partes afecte el resultado del proceso. Estás afectando los principios más elementales del derecho procesal. De ninguna forma, justamente la ley lo que busca, ¿no? Es tratar de igualar las condiciones en las cuales las personas afrontan un proceso judicial. Si él tiene dinero para poder pagar sus pericias de parte y tú no los tienes, pues entonces tienes el equipo multidisciplinario y lo debe brindar el juez. Y el juez no podría, si es que estas pruebas ya han sido aceptadas por él, no podría fallar si es que no se actúan debidamente, ¿correcto? Porque ahí directamente y bajo responsabilidad, inclusive podría ser prevaricante, ¿no? De su parte, no podría emitir un fallo, no podría emitir un fallo, porque obviamente no tendría a su disposición todos los medios probatorios necesarios. Eso por una parte. Por la otra parte, tienes que ver el tema de, de las actuaciones, ¿correcto? ¿Cómo valora el juez? ¿Una prueba de parte o una prueba de oficio? Pues bien, en el Perú tenemos un criterio de la libre apreciación de la prueba a través de la sana crítica, ¿correcto? Y el juez es el perito de peritos. ¿Qué significa de que el juez sea el perito de peritos? Significa de que al final de cuentas el juez va a resolver no en función a que, de repente un determinado peritaje lo realizó el equipo multidisciplinario que está adscrito al Poder Judicial y otro lo realizó un particular. No va a resolver así. Un magistrado siempre va a tener la apertura suficiente
para poder él resolver en función a lo que a él le ha creado convicción. Y va a tener que sustentar su fallo, va a tener que sustentar su fallo justamente en función de esos medios probatorios y va a tener que hacer mención expresa en su resolución, en su sentencia, a esos medios probatorios que le crearon convicción y va a tener que explicar por qué este medio probatorio me crea convicción a mí y este otro no, ¿correcto? Entonces, y ahí es donde lo va a tener que exponer, y ahí es donde lo va a tener que decir, y ahí es donde se va a evaluar el razonamiento lógico que ha utilizado el juez y que funda al final el criterio que vaya a dar. Ahora, otro tema que hay que tener en cuenta en un tema de tenencia, sobre todo, que tú demandes la tenencia no significa de que a ti te vayan a dar la razón. Bien puede resultar que tú demandes la tenencia y pierdas la tenencia. O bien puede resultar de que yo solicite una ampliación de régimen de visitas y de repente al final me terminen coartando el régimen de visitas que yo detentaba con anterioridad. O sea, las situaciones, sobre todo en este tema, y por eso lo que mencionaba hace un rato acerca de lo dinámico, ¿no? Que puede ser el tema de tenencia y de régimen de visitas, sobre todo en atención a las edades, a las necesidades reales del menor y a la protección de su interés, ¿no? Bueno, sí, pues podría ser que el juez haya hecho mal uso de su criterio, ¿no? Y bajo determinadas condiciones podrías llegar inclusive a la justicia constitucional a través de repente un amparo. Pues sí, eso es un tema que tendrías que evaluar a través de tu estrategia de defensa, ¿no? Pero yo creo que si es como tú estás planteando el caso, sí, definitivamente tendrías pues motivos más que fundados y suficientes para poder iniciar una acción de ese tipo. Carla, por favor, has levantado la mano. Si quieres intervenir, bienvenida seas. Te escuchamos. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. En realidad, le agradezco por el tiempo que nos está brindando y por su experiencia, que es grata y y de mucho provecho para nosotros. Yo quería preguntarle respecto a lo que dijo mi compañera, la señora Melcy Parodi. En el caso de la señora en el que simplemente el equipo disciplinario no ha tomado y el juez no han tomado en cuenta tomarle la prueba psiquiátrica al padre de su hijo o no han creído necesario. La señora Melcy podría, entiendo yo, si ya está con sentencia, apelarla y quejarse ante la ODECMA por eso y a su vez ante la Defensoría del Pueblo para que ésta le corra traslado también a la ODECMA y así generar una cadena que de alguna manera presione al magistrado a hacer mejor su trabajo. Sí, definitivamente. Yo no creo que esté alejada de la realidad la opción que pones. Se podría hacer una queja tranquilamente a la ODECMA, ¿no? Que es la Oficina de Control de la Magistratura, porque, claro, yo consideraría que esto va más allá de un tema de simplemente interpretación o criterio jurisprudencial, criterio jurisdiccional del magistrado, ¿no? Porque temas de criterios jurisdiccionales no son objeto de queja, pero vulneración del derecho al debido proceso por abuso procesal de parte del juez sí lo son. Y además que ahí estaríamos en un caso flagrante, ¿no? Evidente, en el cual el magistrado pues no estaría cumpliendo con los deberes que están establecidos en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, y eso constituye falta grave o completamente sancionable. Y también se podría solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo y también, como menciona la misma Melcy, inclusive se puede acudir a la justicia constitucional. O sea, remedios existen. El tema que tenemos que tener a la vista es que para este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, en función a qué es a lo que debe resolver el juez, al interés superior del menor, ¿no? Aún esté sentenciado o no todavía el caso, sí, están abiertas las posibilidades como para que se puedan
hacer las quejas y denuncias respectivas ante inclusive la Defensoría del Pueblo o la Oficina de Control de la Magistratura. Entonces, vamos por ahí. Si hacemos son las 8:05 de la noche, ¿les parece que hagamos un pequeño intervalo de 5 minutitos y continuamos, por favor? Hacemos una pequeña pausa de 5 minutos y regresamos, ¿correcto? Denme ok, por favor, a través del chat. Ok, Listo. doctor. Ok, muchísimas gracias. Entonces, denme 5 minutos y volvemos. Entonces retomamos nuestra reunión. Después de unos 5 minutitos básicos para poder tomar un poco de café, para poder tomar un poco de aire. Gracias, Irving. Ya estamos conectados. A ver, vamos a ir revisando algunas cositas. Vamos a ir revisando algunas cositas más que tenemos por aquí para compartir en estos ya minutos finales que nos quedan de exposición, ¿no? Entonces, tenemos también esta otra casación que me parece bastante interesante sobre el tema de la tenencia, que es la 3767 del 2015 de Cusco.
¿Qué te dice que no procede la tenencia compartida si uno de los padres tiene una conducta negativa o confrontacional? Básicamente, después les voy a entregar las diapositivas para que las puedan revisar, ¿no? Acá la demandante, que es Erika Cabrera, ¿no? Demanda la tenencia y custodia de su menor hijo Edison, porque fracasó la convivencia, porque el demandado siempre demostró una conducta irresponsable, no cumplía con sus obligaciones económicas, le inició una demanda de cobro de alimentos, ¿no? Nunca, dice ella, de que nunca privó al demandado de su derecho a visitar a su menor hijo, pese a que la amenazaba, ¿no? Al final, el demandado retiró un buen día de su casa al menor y nunca más se lo quiso devolver, ¿correcto? Nunca más se lo quiso devolver. El juez de primera instancia declara fundada la demanda, sostiene que el menor, Giancarlo Edison, de 3 años, se encontraba en poder de la demandante y de que el demandado, con engaños, lo había apartado de su cuidado, ¿no? De que ella había quedado al cuidado del hijo mayor de David Alejandro, que ya tenía en ese tiempo 9 años de edad, ¿no? Y de que ella había sido pues efectivamente víctima de un tema de violencia familiar, ¿no? Además advirtió el juez indicios de una alienación del menor en contra de la demandante, por lo que considera de que no solamente las condiciones económicas del padre, que eran óptimas, eran necesarias para determinar la tenencia del menor, sino justamente su desarrollo integral y de que el demandante no le estaba proveyendo de una estabilidad emocional a su hijo. Es en ese sentido de que el juez falla declarando la tenencia a favor de la madre, ¿no? Esta resolución es además confirmada por el superior, ¿correcto? Esta resolución es confirmada por el superior y, ¿cómo se llama? Sin embargo, con posterioridad, la Corte Suprema, ¿no? Resuelve revocar la resolución, ¿ok? Declaran fundado en parte el recurso de casación. ¿Por qué? En un extremo, que es justamente el extremo en el cual yo les conversaba hace un momento, ¿no? Declaraba la Corte Suprema de que no era posible de que forma inmediata se le entregara el menor a la demandante, que en ese extremo se había equivocado tanto el juzgado como el superior, porque teniendo en consideración ya el tiempo que tenía el menor en compañía, en este caso de su padre, desarraigarlo de forma abrupta, ¿no? Dentro de los 5 días de notificada la resolución, realmente no resultaba provechosa para su estabilidad psicoemocional, ¿ok? Motivo por el cual establecieron de que de forma gradual, ¿ok? De forma progresiva y con justamente la asesoría y el acompañamiento del equipo multidisciplinario, se fuera permitiendo de que el menor compartiera más tiempo paulatinamente hasta que la tenencia estuviera completamente del lado de la mamá, ¿correcto? Para evitar trastornos al menor, ¿no? Que le causen una afectación directa a su situación emocional, ¿no? Otro tema que me parecía interesante hablar acá, ¿no? Era sobre el tema de la familia extensa, ¿no? Entonces, la familia extensa, nosotros entendemos por la familia extensa más allá del padre o la madre, como pueden ser, por ejemplo, los tíos o los abuelos, ¿no? En casos particulares de especial necesidad,
y de protección del menor tendrían legitimidad o no para interponer una demanda de tenencia. Este tema era cuestionado jurisprudencialmente, ¿no? Y la Corte, ya ha habido un pronunciamiento, un pleno jurisdiccional en el año 2017, en donde se ha establecido, ¿no? A nivel de la Sala de Lima Este, de que la familia extensa, para este caso particular los abuelos, pero nosotros consideramos que inclusive podrían entenderse aún más allá los tíos, ¿no? Sí tienen interés y legitimidad para obrar en una demanda de tenencia y custodia, ¿no? En particular, en este caso, habla la Sala Superior sobre los nietos, ¿no? Teniendo en consideración justamente el contenido del artículo 6º del título preliminar del Código Civil y el principio del interés superior del menor, ¿no? Como vamos a ver, este tema del interés superior del menor es gravitante en toda la jurisprudencia, ¿no? Ahora podemos nosotros establecer un contenido preciso. No, no podemos establecer un contenido preciso. Es una especie de carta abierta que tienen los magistrados, en el cual lo van a ir gradualmente y caso por caso llenando de contenido. Sí. Es un papel, es una carta en blanco o un cajón desastre donde pueden entrar todo tipo de cosas. No, no. El interés superior tampoco es un cajón desastre. O sea, cada vez que en una resolución jurisprudencial se alegue el interés superior del niño, entonces no es suficiente con decir, en atención a, como yo he visto ya varias resoluciones de los magistrados, ¿no? Que dicen, y en atención al interés superior del niño. Y ya está, listo. O fórmula maravillosa, con eso fundamentaron su sentencia, fundamentaron la resolución e hicieron todo. Oiga usted, un ratito. Estamos de acuerdo, el interés superior del niño, pero ¿en qué? Interés superior del niño, ¿en qué dimensión? ¿Cuál de las dimensiones es la que usted está protegiendo o la que está usted teniendo en atención para alegar el interés superior del niño? Usted lo está alegando desde qué perspectiva? La protección de su dignidad, la protección de su personalidad, desarrollo integral. ¿Cuál de las dimensiones es la que usted está teniendo en consideración o cuáles de las dimensiones son las que usted está teniendo en consideración para alegar este interés superior del niño, ¿no? Y en función del mismo, por ejemplo, otorgar o denegar un régimen de tenencia exclusiva, tenencia compartida, o por último también, como vamos a ver ahora, un régimen de visitas, ¿no? Entonces, sí es un mecanismo abierto, es un mecanismo flexible, pero eso no significa que tampoco se convierta en un cajón desastre o en un papel en blanco, ¿no? Con el cual el magistrado puede hacer lo que le da la gana. No es así. Los jueces tienen límites dentro de sus acciones, el límite está dado justamente por la debida fundamentación, y cuando uno toma un principio como fundamento, entonces uno debe de darle contenido a ese principio y decir de qué forma se aplica al caso concreto y cuáles son las dimensiones que son afectadas por ese principio, ¿no? Y ahí recordemos nuevamente, ¿no? Estas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente nos hablan acerca de las dimensiones del interés superior del niño sobre las cuales conversamos habiendo iniciado recién esta exposición, ¿no? Entonces, sobre el régimen de visitas. ¿Qué es el régimen de visitas? La visita nuevamente no lo estamos enfocando como un derecho del padre, sino es el derecho del hijo de mantener un contacto con su progenitor, ¿no? O con sus progenitores. Es el derecho a la visita y puede ser reclamado por parte del padre o de la madre o del pariente, que no, inclusive podrían ser los propios abuelos, que no conviven con el menor, ¿no? La figura del régimen de visitas lo que nos va a permitir es la continuidad de las relaciones entre los hijos y el padre o la madre que no está ejerciendo la patria potestad, ¿ok? Es un derecho del menor que repercute
en su desarrollo emocional, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que se aplican a estos regímenes de visita? ¿Quiénes la pueden solicitar? Los padres que no ejercen la patria potestad. Ellos son los que son los titulares activos de este derecho, ¿no? A demandar el régimen de visitas. Deben acreditar el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria. Ahora, ojo con este tema. El hecho de no encontrarse al día en el pago de las pensiones alimenticias no debe ser entendido jamás como un limitante para el demandar, ¿no? Un régimen de visitas. Una cosa son las obligaciones económicas que puedan tener los padres, entiéndase padre o madre, con la obligación de prestar alimentos a favor de su hijo, y otra cosa es el tema del derecho que tiene el menor a mantener una relación con su progenitor, justamente en atención a su interés superior, ¿correcto? Erróneamente yo he observado que existen a veces resoluciones de jueces que determinan la imposibilidad o la improcedencia de la demanda de régimen de visitas porque el demandante no acreditó estar al día en el cumplimiento de la pensión alimentaria. Un ratito. ¿Y de cuándo acá eso es un requisito para el yo poder pretender tener un contacto fluido con mi menor hijo? ¿Correcto? Son responsabilidades, pero que deben ser evaluadas también dentro de su real dimensión y contexto, ¿no? Y también en este caso ya han existido pronunciamientos de la Corte Suprema que determinan, ¿no?, de que no es un condicionante el estar al día en el cumplimiento de la obligación alimentaria para poder demandar el régimen de visitas. Con respecto a las obligaciones alimentarias, tendremos los mecanismos necesarios para para poder exigir su cumplimiento. Llámese medidas cautelares, embargo en las cuentas del obligado, impago, irresponsable, que no paga con sus obligaciones alimentarias, llámese inscripción en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios, llámese denuncia, ¿no?, una denuncia penal por OAF, omisión de asistencia familiar, plenamente viable, ¿no? Inclusive si quieren de repente meterlo preso, pues se le mete preso, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el tema de las visitas y de la posibilidad que tenga el padre de estar en contacto con el hijo. Tanto más, si es que nosotros somos coherentes y estamos diciendo de que la tenencia y las visitas no son derechos de los padres, sino es un derecho del hijo, en atención a su interés superior, para poder tener un desarrollo emocional y social, afectivo, integral, con mayor razón, para que no sea entendido el tema de encontrarse o no al día en el pago de las obligaciones alimenticias como una barrera limitante para que se pueda acceder a la petición, ¿no?, de justicia en este extremo, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar las visitas? Todos los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. El padre o la madre que haya sido impedido o limitado de ejercer las visitas puede interponer la demanda, ¿no? ¿Cómo se llama? Inclusive podría extenderse, ¿no?, esta solicitud de régimen de visitas a los parientes hasta terceros, cuando el interés del niño así lo justifique. Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser estos terceros? El caso típico, la madrina o el padrino, ¿no? También podrían interponer una demanda de régimen de visitas. Sí, dadas las circunstancias y si el interés superior del menor así lo ameritara, pongamos de que era el padrino que lo había nombrado, la madre fallecida del menor,
¿ok? Y este padrino tenía un vínculo, o madrina tenía un vínculo afectivo estrecho con el menor y le interesa mantener ese vínculo afectivo en atención a la relación emocional, afectiva que mantenía con el progenitor fallecido y al final el vínculo que había construido con el menor. ¿Tendría legitimidad? Pues obviamente consideramos que sí, porque estos son derechos no de los padres, es un derecho del niño, nuevamente, ¿no? Metamos eso en nuestras mentes. El régimen de visitas, la tenencia, son derechos no de los adultos, es un derecho del menor. Es un derecho del menor que está o que guarda relación con su desarrollo integral, ¿no? En nuestra normativa, el régimen de visitas implica compartir, interactuar, vincular el padre o la madre que no cuenta con la tenencia del menor, ¿no? El régimen de visitas protege la conexión emocional entre el padre y la madre que no tiene la cohabitación permanente y su hijo, buscando que la separación o la ruptura de la relación de los padres no provoque o no provoque o provoque el menor daño posible en él, ¿ok? Entonces, bastante atención sobre este punto, ¿no? El régimen de visitas en el Perú se determina basándose en lo mejor para el interés superior del niño y su protección. ¿De qué manera puede realizarse? Por el lugar donde se mantiene la visita, puede ser con externamiento del hogar o sin externamiento del hogar. Con externamiento, ¿qué cosa significa? De que el padre va a poder trasladar, el padre o la madre van a poder trasladar al menor, sacarlo del lugar donde se encuentran para que pase tiempo de calidad con él, ¿no? Y sin externamiento significa de que la visita se va a tener que realizar necesariamente dentro del hogar donde viven las personas. Ahora pueden ser, ojo, y pueden ser con o sin supervisión. Obviamente, así sean sin externamiento, el padre o el padre o la madre tienen derecho a pasar un tiempo de privacidad y de calidad con el menor, o sea, si sea sin externamiento, eso no significa de que permanentemente vas a tener pues a la familia política metida del ambiente donde tú estás compartiendo con tu hijo, tienes derecho a tener un espacio propio donde interactuar con el menor, ¿ok? Libre de injerencias externas, salvo que el régimen de visitas haya sido concedido con la condicionante de una supervisión, ¿correcto? Que esto es una cuestión de carácter eminentemente excepcional, ¿ok? Y solamente se puede dar, pues, por el tema, o se podría dar por el tema de haberse acreditado, pues, una conducta inestable o emocionalmente violenta de parte del padre y por eso, o la madre, y que por eso estén necesitando una supervisión permanente, ¿no? Pero si no, la regla siempre debe ser tener en atención las visitas sin supervisión, ¿ok? Que solamente se realicen con el padre o la madre que tienen a su favor el régimen de visitas. Y esto es un tema que debe ser siempre reseñado y entendido de forma muy precisa en la resolución judicial, ¿no? ¿Se puede solicitar la variación del régimen de visitas? Sí, se puede solicitar la variación del régimen de visitas. Es más, la variación del régimen de visitas la pueden solicitar tanto el beneficiario del régimen de visitas como aquel padre que ejerce la tenencia o madre que ejerce la tenencia de forma exclusiva, porque pueden solicitar, por ejemplo, la ampliación o reducción de régimen de visitas dependiendo de en qué lado se encuentren y dependiendo del interés superior también del menor, ¿ok? Además que las visitas tampoco pueden ser realizadas de forma sorpresiva y restricta o de manera tal en que violen la intimidad o digamos que violen la intimidad o que violen la coexistencia de la contraparte, ¿correcto? Pongamos el caso, ¿no? Pongámonos en el caso de que el juez se concede un régimen de visita sin externamiento en casa de la madre, ¿correcto? Y la madre está separada, se casó, tiene una nueva pareja,
y vive con esa pareja y hace una relación familiar con esa otra nueva persona. Entonces, tener a un tercero involucrado dentro de ese ambiente, ¿no? Porque el régimen de visitas que se concedió en ese momento fue sin externamiento, podría resultar un factor distorsionante o condicionante de las buenas relaciones familiares y del entorno familiar. Entonces, todo ese tipo de circunstancias tienen que poderse evaluar y solicitar, y por eso es que se pueden solicitar variaciones al régimen de visitas, ¿ok? Y es más, el hecho de que primero se conceda un régimen de visitas no determina de que después no se pueda dar la tenencia a favor del otro progenitor. O sea, sí se puede dar, o que se cambie por un tema de tenencia compartida, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El artículo 6º de la Constitución, se los había mencionado al principio, sobre el régimen de las visitas, el artículo 235 del Código Civil, también lo habíamos mencionado, habíamos revisado también el tema del Código de los Niños y Adolescentes. Y a ver, acá quería yo proponer algunas preguntas de carácter general, ¿no? ¿Se puede lograr un régimen de visitas a través de una conciliación extrajudicial? Sí, obviamente. Los padres pueden de común acuerdo, con la ayuda de un conciliador, decidir el régimen de visitas para el progenitor que no conviva con ellos, o inclusive podría determinarse un régimen legal de tenencia compartida, ¿ok? Este acuerdo voluntario se va a formalizar en un acta de conciliación y obviamente, como todos sabemos, por nuestra formación jurídica, esta acta de conciliación va a tener la calidad de una sentencia con calidad de cosa juzgada, ¿no? Y va a tener que ser cumplida en sus propios términos. Si quisiéramos variar ese acuerdo conciliatorio, tendríamos que suscribir o un nuevo acuerdo conciliatorio o demandar la variación de las condiciones que hayan sido establecidas dentro de ese acuerdo conciliatorio, llámese régimen de pensión alimenticia, régimen de visitas, tenencia, o los otros acuerdos que hayan sido suscritos dentro de esa acta conciliatoria, ¿no? Tengo derecho a visitar a mis hijos, aunque no esté bien en el pago de la pensión de alimentos. Ya adelantamos también en parte la respuesta a esta pregunta, y la respuesta es afirmativa y categórica, sí, ¿no? En la actualidad existen ejecutorias supremas que han determinado que el suspender las visitas del progenitor a su hijo no contribuye a fortalecer la relación paterna-filial y vulnera el principio de interés superior del niño, ¿no? Y nosotros nos encontramos conformes con ese criterio, ¿no? Consideramos de que es un tema de alta importancia, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, esta casación, ¿no? La 2154-2018 de Arequipa, ¿no? Donde se establece de que se vulnera el principio de interés superior del niño y del adolescente al condicionarse el régimen de visitas con el pago de la pensión de alimentos, cuando subsistió la patria potestad a favor de ambos padres y el peticionante no cuenta con un ingreso económico suficiente para poder cubrir las pensiones, ¿no? Acá está el desarrollo del caso, que como ya les digo, yo les voy a alcanzar a través del administrador del grupo las presentaciones, las diapositivas, para que las puedan tener a la mano, ¿no? También esta casación de acá, la 2606-2016 de Lima Este, que dice, ¿no?, que las condiciones en las que se pretende modificar el régimen de visitas no pueden realizarse un cambio tajante al respecto, dejando de lado la posibilidad de que el niño disfrute de los fines de semana con su madre, por lo que debe gestarse el régimen a fin de que prevalezca el interés y beneficio integral del niño. ¿Qué pasaba en este caso? Este caso es bastante interesante porque acá había un régimen de tenencia compartida. Y sin embargo, este régimen de tenencia compartida después fue modificado por un régimen de tenencia exclusiva, porque con visitas de parte del padre al menor. ¿Por qué? Porque el hecho de que el padre tuviera todos los fines de semana con la madre imposibilitaba de que la madre a su vez pudiera realizar actividades de fines de semana con el hijo. Y se tenía que tener en atención, pues, de que efectivamente, si bien es cierto, pasaba de lunes a viernes con el menor,
¿no? Esta cohabitación, esta coexistencia que realizaba con su hijo, solamente la realizaba en los días de colegio y en días donde ella además tenía que trabajar. Entonces no le dejaba tiempo para poder desarrollar otro tipo de actividades de fin de semana, recreativas, sociales, con su menor hijo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, la judicatura varió el régimen y pasó de una tenencia compartida a una tenencia exclusiva con la imposición de un régimen de visitas de carácter alternado, ¿no? De carácter alternado. Un fin de semana o 2 fines de semana al mes tenía el padre derecho a pasar con su hijo, ¿no? Con externamiento y pernocte, ¿no? Desde el día viernes hasta el día domingo. Cuestionable o no la resolución, pues bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que existen argumentos a favor y en contra de este tipo de este tipo de resoluciones, ¿no? Judiciales. Sin embargo, es importante ver de que en todos los casos los magistrados lo que están tratando de hacer es de ponderar el interés superior del menor, ¿no? Que eso es lo que consideramos importante. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Y bueno, a ver, los leo o levantan la mano para poder estar atentos. A ver, alguna inquietud, alguien que quiera compartir con nosotros. ¿Sí? Sí, Melcy, por favor. Sí, doctor, quisiera compartir algo y hacerle una consulta. Hace 5 años me demandaron por régimen de visita. El año pasado recién Correcto. me enteré. ¿Ya? Yo nunca estuve en dicha audiencia, doctor. Me cuesta hablar un poco de este tema porque me causó mucho daño psicológico. Yo nunca estuve enterada de esta audiencia, de esta demanda, y me enteré, ¿no? El año pasado. Mi pregunta es la siguiente. Me han dicho que yo puedo realizar un nuevo régimen de visita desde antes que demandara por alimentos y por tenencia al papá de mi hija. Puedo realizar un nuevo régimen de visita aún estando en proceso de tenencia porque la niña está conmigo. Pero yo he ido a Lima Este, ahí en Vitarte, en Pariachi, y no he encontrado a la jueza para que me explique por qué me declaró rebelde. Ya está sentenciado todo, pero yo igual he querido hablar con la jueza porque me colocaron mi nombre en el diario El Peruano, ¿no? Fue lo más devastador para mí enterarme que estoy en el diario El Peruano, está mi nombre. Y declarada rebelde, y el cual yo considero injustamente porque las notificaciones han llegado a 2 sitios. Y la ley dice bien claro que donde está según el DNI como figura en RENIE está correctamente notificado la parte demandada. Hasta ahí me queda claro. Pero el demandado actuó de mala fe diciéndole a la jueza, ¿no? Ella no sabrá de que, pues que mi dirección es esa y que yo no vivía en tal lugar. Él sabía dónde yo vivía, en Vitarte, pero actuó de mala fe. Y como le digo, ¿no? Me enteré después de 5 años. Yo quería hacer esa nulidad de régimen porque yo no he visto todos los actuados. Por eso acudí el año pasado y el juez actual, cuando le pregunté por la jueza, se puso nervioso. Me dijo que por qué la buscaba. Y nadie me dio razón de ella. Hasta la fecha, yo no sé si la jueza existe o no. Cuando llamo a ODECMA se cierran. Hasta me bloquean el teléfono. Yo sé que hay algo ahí. Pero en algún momento, con la ayuda de Dios y con las preguntas que yo realizo, así como le estoy preguntando a usted, sé que voy a llegar a mi objetivo y voy a saber la verdad. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo podría hacer la nulidad siempre y cuando lea todos los actuados, ¿verdad? Todo lo que figura ahí en la demanda, ¿no? Desde que se inició el proceso que se llevó a cabo en su conducto regular hasta que se sentenció. Me dicen que es con un abogado que tengo que leer el expediente. ¿Eso es así? Porque yo quisiera
hacer una nulidad, porque Correcto. nunca me enteré, yo nunca estuve en esa audiencia. Correcto. Le escucho, doctor. Sí. Y muchas gracias. Encantado, Mercy. Bueno, por lo que te escucho acá, yo lo que veo es una afectación a tu derecho nuevamente al debido proceso. Y acá lo que habría, no necesitarías ni siquiera revisar el expediente, ¿no? Lo que tendrías que hacer es simplemente presentar una demanda de nulidad de cosas juzgadas fraudulentas, porque en todo caso se ha llevado un proceso sin guardar, las garantías mínimas de notificación, tanto más si dices que el sitio donde notificaron difería de tu domicilio legal, que para todos los efectos tu domicilio legal, que es donde válidamente se te debe notificar, es el domicilio que consta en tu documento nacional de identidad, ¿correcto? Entonces, nuevamente ahí hay un tema de responsabilidad, ¿no? Y ahí también intuyo yo, existiría otro tema adicional que es el de la responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Que es un tema un poco esotérico, ¿no? De parte de nuestra jurisprudencia y no muy trabajado, lamentablemente, de parte de los abogados litigantes, ¿no? Porque, y el Código Civil y el Código Procesal Civil lo señalan taxativamente, ¿no? Los jueces son responsables civilmente por los daños que generen como consecuencia de las resoluciones que expiden en abuso de sus funciones. Ojo, o sea, no se trata acá de que el tema es gratis y de que yo soy juez y fallo como a mí me da la gana y no pasa nada. O sea, un ratito. Hay un límite a la actuación de los jueces, como habíamos estado hablando también en la otra pregunta que formulaste, ¿no? ¿Los jueces son dioses? No, no lo son. A veces siempre tenemos esa discusión, ¿no? Es una dinámica constante a veces entre los abogados y la judicatura, el abogado litigante y el magistrado, ¿no? Eh, Muchas veces se entiende o malentiende, no por parte de todos, pero por parte de una parte de magistrados, de que son entidades divinas y que se encuentran más allá del bien y del mal y de que sus actuaciones no pueden ser cuestionadas de ninguna forma y cuando uno las cuestiona como abogado, recibe maltratos y vituperios, ¿no? No es así, no es así. Los magistrados realizan su loable función, ¿ok? Dentro de un contexto. El jura novit curia tiene una razón de ser. El jura novit curia, la razón de ser de ese principio, el juez conoce el derecho, ¿ok? Y se supone de que lo conoce todo, no es porque se crea de que el que es juez automáticamente se convirtió en Dios, sino el Iuria Novit Curia se encuentra ahí para proteger justamente al justiciable, como el caso de la tenencia, que estábamos hablando, de la tenencia y el régimen de visitas, ¿no? No es un derecho de los padres, es un derecho del hijo. Ok, el Iuria Novit Curia, el juez conoce el derecho, no es una declaración a favor de los jueces, es una garantía a favor de los justiciables, para justamente determinar que en función de esa garantía no se den fallos, ¿okay?, abusivos o inequitativos, y que en la mayoría de los casos puedan ser los más justos. Entonces, entendamos las cosas en su real dimensión. ¿Necesitas la compañía de un abogado para poder revisar el expediente? No, merci. De ninguna forma. Tú como litigante, como parte, tienes todo el derecho de revisar el expediente y de pedir una lectura, y esa lectura es libre, y nuevamente, si es que se te está negando ese derecho, se está actuando de forma abusiva y arbitraria y tienes que hacer la denuncia que corresponda ante el órgano de control, que es la ODEC, ¿no? Entonces, espero poderte haber ayudado un poco y haber contestado en algo tu inquietud, ¿no? Entonces, si no hay más consultas, ¿sí? ¿Sí, Mercy? Ok, qué bueno, qué bueno. Me alegro y espero de corazón que puedas encontrar solución a los temas que te están preocupando. Bueno, señores, yo les agradezco mucho la oportunidad nuevamente de poder haber compartido con ustedes este tiempo, este par de horas, que hemos podido hablar de algunos temas que he considerado los más importantes y los más relevantes. A modo de breve resumen, hemos podido analizar lo que es la perspectiva constitucional de la protección de la familia,
cómo ha cambiado, ¿no? Antes el principio de protección matrimonial y familiar, cómo varió por el tema de protección de la familia y promoción del matrimonio, que son dos cosas completamente distintas. Hemos podido revisar la normativa a nivel internacional y nacional con respecto a la tenencia y el régimen de visitas. Hemos podido ver cuáles son las dimensiones y contenido de el interés superior del niño, y a su vez hemos podido revisar algunos criterios jurisprudenciales con respecto a lo que es la tenencia y el régimen de visitas y el tema de su procedencia, causales de su precedencia o variación, ¿no? Entonces, creo que hemos podido revisar de una forma general algunas cosas con algunas intervenciones. De repente hemos podido profundizar un poquito las dudas o inquietudes que se les han presentado. Y bueno, esperando podernos ver en una próxima fecha, creo que hay 2 fechas más donde nos vamos a volver a encontrar. Y les agradezco nuevamente su atención y hasta la próxima. Estamos en comunicación. Nos vemos.